Las 50 obras de arte más famosas de Sandro Botticelli. Número 50. Judith con la cabeza de Holofernes. Cerca del año 1472. Inspirada en la narración bíblica del libro de Judith, esta obra de Sandro Botticelli captura un momento de triunfo y determinación en la figura de la heroína que ha vencido al tirano. La pintura surge en un contexto florentino donde el arte servía como herramienta para exaltar virtudes morales y políticas. En ella, Botticelli no solo evoca la valentía de Judith, sino que también establece un paralelismo con la realidad de Florencia, en constante lucha por su autonomía. La composición equilibra la gracia de la protagonista con la dramática carga simbólica de la cabeza decapitada de Holofernes, creando un contraste que define la esencia misma del Renacimiento temprano. La delicadeza del trazo y la aplicación minuciosa de temple sobre tabla evidencian la maestría técnica del artista. La fluidez de las telas, con pliegues meticulosamente modelados, demuestra su capacidad para conferir ligereza a las formas, mientras que los dorados sutiles en el atuendo de Judith insinúan una luminosidad que refuerza su carácter divino. En términos simbólicos, la obra exalta la victoria de la virtud sobre la tiranía, un mensaje recurrente en la iconografía florentina. Actualmente, la pieza se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia, donde forma parte de la colección de obras tempranas de Botticelli. Su influencia se extiende a numerosas representaciones posteriores de Judith, en las que la heroína es dotada de la misma elegancia etérea que Botticelli le imprimió en esta interpretación. Número 49. La Virgen con el Niño y San Juanito, Tondo. Cerca del año 1490. En el último período de su carrera, Botticelli exploró con mayor profundidad la intimidad y la devoción en composiciones de formato circular, conocidas como tondos. Este ejemplar se inscribe dentro de ese interés por lo doméstico y lo celestial, uniendo la sacralidad de la Virgen y el Niño con la tierna figura de San Juanito. La obra refleja una Florencia profundamente influenciada por el pensamiento neoplatónico, donde lo divino y lo humano se entrelazan en armonía. El artista logra dotar a la escena de un lirismo inconfundible, elevando lo cotidiano a un plano espiritual a través de la delicadeza de los gestos y las expresiones. Botticelli emplea temples sobre madera con una sutileza que permite la aparición de tonos suaves y transiciones delicadas en los rostros de las figuras. La disposición circular refuerza la unidad del grupo, mientras que el dinamismo de las posturas sugiere una coreografía espiritual. El simbolismo de la obra radica en la relación entre los personajes. San Juanito, con su mirada devota, presagia el destino del niño, mientras que la Virgen, melancólica, parece anticipar su sacrificio. Actualmente, esta pieza se conserva en la Galería Palatina del Palacio Pitti en Florencia, formando parte de la colección de obras maestras del Renacimiento. Su influencia es visible en la tradición pictórica florentina posterior, en la que el formato del tondo se consolidó como un recurso predilecto para escenas de devoción mariana. Número 48. La Virgen y el Niño con un ángel. Cerca de los años 1465 y 1467. Este óleo, una de las primeras manifestaciones del genio de Botticelli, revela su temprana inclinación por la delicadeza lineal y la espiritualidad contenida en la expresión de sus figuras. La escena, de una ternura conmovedora, sigue la tradición de la representación mariana, pero con una sensibilidad innovadora que se aleja del hieratismo gótico para acercarse a una humanidad tangible. A pesar de su relativa juventud, Botticelli demuestra un refinado dominio de la composición y una sensibilidad cromática que anticipa su madurez artística. La influencia de Filippo Lippi, su maestro,
Es evidente en la dulzura de los rostros y en la ligereza de los velos que envuelven a la Virgen y al ángel. Técnicamente, la obra se ejecuta con temple sobre tabla, permitiendo la definición precisa de los contornos y la fluidez en la caída de los ropajes. La atmósfera etérea se acentúa mediante un sfumato sutil que envuelve a las figuras en una luz suave y dorada. El ángel, con una presencia casi tangible, no solo actúa como acompañante, sino que introduce un elemento de contemplación y gracia celestial. En términos simbólicos, la obra subraya la pureza inmaculada de la Virgen y la serenidad del niño, creando un ideal de belleza renacentista que influenciaría generaciones posteriores. Actualmente, esta obra se encuentra en la Galería Nacional de Londres, donde sigue cautivando a estudiosos y admiradores del arte renacentista por su equilibrio entre espiritualidad y refinamiento técnico. Número 47. San Sebastián, cerca del año 1474. Sandro Botticelli, aún en los inicios de su carrera, abordó la iconografía de San Sebastián con una sensibilidad que desborda la mera representación martirial. Pintada en el contexto de la devoción florentina hacia este santo protector contra la peste, la obra captura el momento posterior al tormento, cuando el joven Sebastián, en pie y con su cuerpo atravesado por flechas, se convierte en emblema de resistencia y gracia. Esta versión se distingue por el tratamiento estilizado de la anatomía, en la que el artista combina la influencia de Pollaiuolo con la dulzura melancólica que define su producción posterior. Ejecutada en temple sobre tabla, la pieza exhibe un modelado suave y etéreo, donde la piel del santo contrasta con la frialdad arquitectónica del fondo, dominado por una serena perspectiva renacentista. La figura se recorta contra un paisaje donde la luz difusa otorga una cualidad casi sobrenatural a la escena. Más que un mero mártir, Sebastián encarna una belleza idealizada, cuya postura grácil insinúa la influencia del arte clásico. Actualmente, la pintura se encuentra en el Staatliche Museen de Berlín, donde sigue siendo referencia para el estudio de la evolución estilística de Botticelli. Su impronta se advierte en obras posteriores como el San Sebastián de Perugino y, más tarde, en las composiciones de Pontormo, donde la expresividad contenida de las figuras evoca la misma melancolía introspectiva. Número 46. Retrato de un hombre con un medallón de Cosme el Viejo. Cerca del año 1475. Este retrato es una de las obras más intrigantes de Botticelli, no solo por la precisión de su ejecución, sino por la carga simbólica que encierra. Fue realizado en una época en la que la pintura florentina alcanzaba una nueva sofisticación en el arte del retrato, influida por el humanismo y el resurgimiento de los ideales clásicos. La obra representa a un hombre joven que sostiene con orgullo un medallón con la efigie de Cosme de Medici, el ilustre patriarca de la dinastía que gobernó Florencia. No es solo un testimonio de devoción a la familia Medici, sino una afirmación de la herencia política y cultural de la ciudad. Su pose serena, combinada con la profundidad psicológica de su mirada, hace de este retrato una pieza de excepcional refinamiento. Pintado al temple sobre tabla, el retrato muestra la maestría de Botticelli en la captación de la individualidad del modelo a través de una sutil modulación de la luz y el color. La textura minuciosa de las vestiduras, la delicadeza en el trazo de los rasgos faciales y la cuidada disposición del medallón convierten la imagen en un documento visual de gran valor histórico. Más allá de su intención conmemorativa, el retrato sugiere una reflexión sobre la identidad y el poder, conceptos fundamentales en la Florencia del siglo XV. Se encuentra actualmente en la Galería Uffizi, donde dialoga con otras grandes obras del retrato renacentista. Su influencia es notable en retratos posteriores, especialmente en la obra de artistas como Bronzino,
quien llevó a un nivel aún mayor la elegancia y el simbolismo en la pintura de corte. Número 45. La Virgen y el Niño con San Juan y un ángel. Cerca del año 1488. En esta exquisita composición, Botticelli ofrece una visión etérea de la maternidad divina, donde la Virgen y el Niño aparecen rodeados de un aura de delicadeza y melancolía. Realizada en un período en el que el artista ya había desarrollado plenamente su estilo, la obra muestra su particular manera de fusionar la devoción con una idealización casi onírica. San Juan Bautista, en su versión infantil, y un ángel de mirada dulce acompañan a la escena, estableciendo una conexión afectiva con el espectador. La disposición de las figuras dentro del espacio refleja un equilibrio geométrico perfecto, donde cada elemento contribuye a la armonía del conjunto. La técnica del temple sobre tabla permite a Botticelli lograr una suavidad en los contornos que acentúa la espiritualidad de la imagen. La paleta de colores, dominada por tonos suaves y dorados, otorga a la escena una atmósfera de serenidad y recogimiento. Pero más allá de su belleza formal, la obra es también una meditación sobre la prefigurización del destino de Cristo. La expresión de la Virgen, serena pero introspectiva, sugiere la conciencia de la pasión futura. Actualmente, esta pieza se encuentra en la Galería Nacional de Londres, donde es una de las joyas de la colección renacentista. Su influencia es evidente en la pintura religiosa de los siglos posteriores, particularmente en la obra de Rafael, quien reinterpretó este tipo de composiciones con una gracia similar, pero con un énfasis mayor en el naturalismo. Número 44. La Virgen con el Niño y San Juanito en un paisaje. Cerca del año 1500. Pintada en el ocaso del siglo XV, esta obra encapsula la evolución estilística de Botticelli en sus últimos años, cuando la espiritualidad y el misticismo se acentuaron en su producción artística. La escena evoca la iconografía clásica de la Virgen con el Niño, pero introduce un nuevo sentido de intimidad y ternura en la relación entre los personajes. San Juanito, en su actitud devocional, se erige como símbolo de la inocencia y la redención futura, mientras el paisaje evanescente, tratado con suaves tonalidades, sugiere la trascendencia divina. Botticelli, marcado en este periodo por la influencia del fraile Savonarola y su visión ascética, logra con esta obra una síntesis entre la solemnidad religiosa y la delicadeza humanizada de sus figuras. El temple sobre tabla, su técnica predilecta, alcanza aquí una refinada precisión en el modelado de los rostros y en la vaporosidad de los cabellos, que parecen flotar en una atmósfera etérea. La composición mantiene la armonía renacentista con una estructura triangular que dota a la escena de equilibrio y estabilidad visual. Actualmente, la obra se encuentra resguardada en la Galería Nacional de Londres, donde es admirada por su magistral empleo del color y la sutileza de sus transiciones lumínicas. Su influencia se advierte en generaciones posteriores, especialmente en la pintura sacra del siglo XVI, donde se replicaron sus delicados juegos de expresión y la pureza plástica de las figuras. Número 43. Escenas de la vida de San Zenobio. Cerca de los años 1500 y 1505. Esta serie de pinturas, ejecutada en la última fase de la carrera de Botticelli, representa la vida de San Zenobio, obispo de Florencia y una de las figuras más veneradas de la ciudad. A través de una secuencia de episodios, la obra transmite el poder divino y el milagro en la vida cotidiana, un rasgo distintivo de la iconografía cristiana del Renacimiento. Las composiciones se caracterizan por su dramatismo narrativo, donde la gestualidad de los personajes y el uso del espacio conducen la mirada del espectador a los momentos culminantes de cada escena.
Este ciclo pictórico puede interpretarse como un eco del fervor religioso que dominó el pensamiento de Botticelli en sus últimos años, cuando su pintura adquirió una intensidad expresiva que trasciende la serenidad idealizada de sus primeras obras. Realizada en temple sobre tabla, la serie destaca por la riqueza cromática y la minuciosidad en la representación de los detalles arquitectónicos, reflejo de la Florencia renacentista. La linealidad característica del maestro sigue presente, aunque en esta etapa se vuelve más angulosa y enérgica, acentuando el dramatismo del relato. Actualmente, las tablas se conservan en el Museo del Louvre en París, donde se consideran una de las contribuciones más significativas de Botticelli al arte narrativo. Su impronta puede percibirse en la pintura manierista del siglo XVI, donde la gestualidad exacerbada y el uso expresivo de la perspectiva encuentran precedentes en esta obra. Número 42. Retrato de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Cerca de los años 1490 y 1495. Este retrato, encargado por la influyente familia Medici, refleja el estatus y la personalidad de Lorenzo di Pierfrancesco, primo lejano de Lorenzo el Magnífico y uno de los principales mecenas de Botticelli. Representado con un gesto de serena autoridad, su mirada denota la confianza de un hombre inmerso en el complejo entramado político y cultural de Florencia. El artista capta con sutileza la individualidad de su modelo, en un momento en que el retrato se consolidaba como un género autónomo dentro del arte renacentista. Más allá de la fidelidad física, Botticelli logra imbuir la obra de una dimensión psicológica, explorando la introspección y la gravitas propias de la élite florentina. Ejecutado en temple sobre tabla, el retrato se distingue por la precisión de su dibujo y la delicadeza de los matices en la carnación del rostro, donde las sombras se aplican con una suavidad casi imperceptible. El fondo neutro, una elección deliberada, resalta la figura y subraya su presencia. Actualmente, la obra forma parte de la colección de la Galería Uffizi en Florencia, donde se inscribe dentro del esplendor del retrato renacentista. Su influencia se percibe en retratistas posteriores, como Bronzino en el siglo XVI, quienes adoptaron su refinada idealización y la dignidad hierática de sus figuras. Número 41. La Virgen y el Niño con 4 ángeles y 6 santos, Pala di San Barnaba. Cerca del año 1488. Encargada para la iglesia de San Barnaba en Florencia, esta majestuosa pala de altar constituye uno de los ejemplos más sublimes de la devoción mariana en la pintura del Renacimiento. La composición responde a la estructura sacra del Sacra Conversazione, en la que la Virgen y el Niño aparecen en un ámbito arquitectónico solemne, rodeados por santos y ángeles en una disposición simétrica. Botticelli, en su madurez artística, logra una atmósfera de serenidad y elevación espiritual, donde la luz dorada que envuelve las figuras no es solo un recurso estético, sino una manifestación visual de lo divino. La obra, además de su propósito litúrgico, refleja la profunda conexión entre el arte y la fe en la Florencia del siglo XV, cuando los encargos religiosos eran no solo expresión de devoción, sino también de poder y prestigio. Técnicamente, la pieza revela la maestría de Botticelli en el uso del temple sobre tabla, con una meticulosa aplicación del oro en los detalles que realza la riqueza de los ornamentos y los bordados de los mantos. Las figuras, delicadamente modeladas, poseen una gracilidad etérea que contrasta con la monumentalidad de la arquitectura de fondo, evocando la influencia de Filippo Lippi en la formación del maestro. Simbólicamente, el niño entronizado prefigura su destino mesiánico, mientras que los santos representados, incluyendo a San Juan Bautista y San Miguel Arcángel, sugieren un diálogo visual entre la salvación y la lucha contra el mal. Actualmente,
La obra se conserva en la Galería Uffizi de Florencia, donde sigue cautivando con su solemnidad y refinamiento. Su eco puede percibirse en artistas posteriores, como Fra Bartolomeo y Perugino, quienes reinterpretaron el modelo de la Sacra Conversazione con una sensibilidad similar. Número 40. La Virgen y el Niño de Botticelli. Cerca del año 1470. Pintada en los primeros años de la carrera de Botticelli, esta delicada representación de la Virgen y el Niño refleja la influencia temprana de su maestro, Filippo Lippi, al tiempo que anuncia la impronta personal que el artista desarrollaría en sus obras marianas. La imagen responde a la devoción privada de la época, en la que los hogares florentinos solían contar con pinturas de la Virgen destinadas a la oración y la contemplación. El rostro de María, de una dulzura inconfundible, encarna el ideal de belleza etérea que Botticelli perfeccionaría en décadas posteriores. La composición, íntima y armoniosa, sugiere una relación maternal de infinita ternura, en la que el niño, sostenido delicadamente, parece confiar plenamente en los brazos de su madre. Ejecutada en temple sobre tabla, la pintura se distingue por la suavidad de las transiciones tonales y la exquisitez de los detalles en los cabellos y las telas. El sutil claroscuro confiere volumen a las figuras sin perder la delicadeza característica del estilo del artista. Más allá de su valor técnico, la obra encierra una fuerte carga simbólica. El lirio que porta la Virgen alude a su pureza, mientras que la posición del niño anticipa el sacrificio futuro. Se conserva en la Galería Nacional de Londres, donde su atmósfera de serenidad sigue conmoviendo a los espectadores. Su influencia se percibe en la evolución de la representación de la maternidad en el arte renacentista, sirviendo como modelo para numerosos artistas del siglo XV, incluyendo a Leonardo da Vinci en sus primeras composiciones marianas. Número 39. La Virgen y el Niño entronizados con los santos María Magdalena, Juan Bautista, Francisco de Asís, Catalina de Alejandría, Cosme y Damián. C. 1470. En los albores del Renacimiento florentino, Sandro Botticelli concibió esta monumental tabla con la intención de capturar la trascendencia espiritual en una época de profundas inquietudes teológicas. La obra fue encargada para una de las capillas de la influyente familia Medici, cuyo patronazgo consolidó el florecimiento artístico de la época. En este retablo, la Virgen y el Niño ocupan el centro de un espacio sacralizado, rodeados por santos que simbolizan la unión entre la devoción mística y la influencia terrenal de la Iglesia. A través de esta composición, Botticelli inscribe la imagen en la tradición del Quattrocento, pero con un dinamismo gestual que presagia su estilo más maduro. El refinamiento técnico de Botticelli se percibe en el esmerado uso de la tempera sobre tabla, que otorga una luminosidad singular a los ropajes y aureolas doradas. La disposición piramidal de las figuras, característica del Renacimiento, refuerza la estabilidad visual, mientras que la minuciosa aplicación del oro en los detalles resalta la sacralidad del conjunto. Cada santo encarna un ideal cristiano. María Magdalena simboliza la redención, Juan Bautista la profecía, y los hermanos Cosme y Damián, protectores de los Medici, la fusión entre fe y poder. La obra se conserva actualmente en la Galería de los Uffizi, donde sigue fascinando por su equilibrada armonía compositiva. Su influencia es patente en la evolución del arte sacro, inspirando a maestros posteriores como Perugino y Rafael, quienes adoptaron la solemnidad serena y la precisión lineal de Botticelli en sus propias creaciones. Número 38. San Francisco de Asís con ángeles. Cerca de los años 1475 y 1480. En esta obra,
Botticelli captura la mística espiritualidad de San Francisco de Asís en un momento de comunión celestial. Pintada en el último cuarto del siglo XV, la escena se sitúa en un espacio sacro donde el santo, inmerso en una devoción casi extática, es rodeado por ángeles de gráciles gestos y semblantes serenos. La composición refleja la influencia del pensamiento franciscano en la Florencia de la época, destacando la sencillez y humildad del santo, en contraposición con la riqueza cromática y el detallismo propio del estilo cuatrocentista. La obra es un testimonio del dominio técnico de Botticelli en el uso del temple sobre tabla, con una meticulosa aplicación del oro en los detalles de las vestimentas angelicales. La fluidez del trazo y el sutil difuminado de los contornos evocan una sensación etérea, enfatizando la relación entre lo divino y lo humano. Actualmente, se encuentra en una colección privada, lo que limita su acceso al público, pero su impacto en el arte religioso es innegable. La influencia de esta pieza puede rastrearse en posteriores representaciones místicas, particularmente en los manieristas, quienes adoptarían la expresividad espiritual que Botticelli plasmó con singular maestría. Número 37. La crucifixión mística. Cerca del año 1500. Esta obra, profundamente visionaria, refleja la crisis espiritual y política que asolaba Florencia a finales del siglo XV, tras la caída de los Medici y el auge del fervor religioso instigado por Savonarola. Botticelli, influenciado por este contexto turbulento, representa una escena de intensa carga simbólica donde la crucifixión de Cristo se rodea de figuras angélicas y humanas en una coreografía dramática de dolor y redención. La composición, con su marcada verticalidad, genera una sensación de ascensión y juicio divino, sugiriendo un orden cósmico en medio del caos terrenal. Ejecutada en temple sobre tabla, la obra se distingue por la delicadeza en los rostros y la estilización de las figuras, características propias del maestro florentino. La gama cromática, dominada por tonos dorados y rojizos, refuerza la atmósfera mística de la escena. Actualmente, se encuentra en la Galería Nacional de Londres, donde es considerada una de las piezas más intrigantes del artista. Su impronta puede observarse en la pintura devocional posterior, particularmente en la obra del Greco, quien llevaría la espiritualidad visionaria a nuevos niveles de intensidad expresiva. Número 36. La Madonna del Pabellón, Madonna del Padiglione. Cerca del año 1493. Esta refinada representación de la Virgen con el Niño es un ejemplo supremo de la delicadeza con la que Botticelli abordó la temática mariana. La composición se enmarca en un elegante pabellón de ricos cortinajes, simbolizando el espacio sacro de la Virgen como trono celestial. La dulzura de los gestos y la sutil inclinación de las figuras reflejan la influencia de la tradición iconográfica bizantina, reinterpretada con la gracia y el dinamismo propios del Quattrocento florentino. La obra, realizada en temple sobre tabla, destaca por su minuciosa técnica de veladuras que confiere a los rostros una luminosidad casi irreal. La atención al detalle en los pliegues de las vestiduras y la suavidad del modelado evidencian la madurez artística de Botticelli en esta etapa de su carrera. Actualmente, la pieza se resguarda en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, donde se erige como una de las más preciadas joyas de su colección. Su influencia se prolongó en la pintura devocional del siglo XVI, donde la concepción idealizada de la Virgen se consolidó como un paradigma visual que pervivió en la tradición renacentista y barroca. Número 35. La Madonna del Mare. Desde el año 1469 hasta el año 1470. En los albores de su carrera,
Sandro Botticelli comenzó a definir una identidad artística en la que la delicadeza de la figura femenina y la profundidad espiritual eran inseparables. La Madonna del Mare es un testimonio temprano de este proceso, en el que la Virgen, serena y melancólica, sostiene con ternura al niño Jesús mientras el fondo marino se diluye en una atmósfera etérea. La obra responde a la devoción mariana característica del Renacimiento florentino, a la vez que insinúa la predilección del artista por un lirismo sutil que con el tiempo se convertiría en su sello distintivo. Ejecutada con temple sobre tabla, la pintura exhibe una factura minuciosa, donde los dorados apenas sugeridos y las transiciones de color suaves reflejan la influencia de su maestro, Fra Filippo Lippi. Botticelli consigue que la textura de los mantos fluya con una naturalidad casi táctil, mientras que los rostros parecen iluminados desde dentro, logrando un efecto de espiritualidad casi mística. La iconografía mariana, reforzada por el sutil reflejo de las aguas al fondo, insinúa la dualidad entre la maternidad divina y la protección sobre los navegantes, una temática especialmente apreciada en Florencia, ciudad mercante. Actualmente, la obra se conserva en la Galería Nacional de Londres, donde su meticuloso detalle sigue influyendo a generaciones de artistas y estudiosos que buscan comprender los primeros destellos del genio de Botticelli. Número 34. La Virgen adorando al niño con 5 ángeles. Cerca de los años 1485 y 1490. Obra de madurez, La Virgen adorando al niño con 5 ángeles encarna el refinamiento alcanzado por Botticelli en la última fase de su producción. En esta pintura, la escena tradicional de la Virgen y el niño adquiere una solemnidad envolvente gracias a la presencia de 5 ángeles que, en un contrapunto de posturas y gestos, intensifican la sacralidad del momento. La composición cerrada y la disposición de los personajes revelan un estudio minucioso de la simetría y el ritmo visual, lo que confiere a la escena un equilibrio sereno. Esta obra se sitúa en un período en el que Botticelli comenzaba a alejarse de la idealización para acercarse a una visión más introspectiva y expresiva. El temple sobre tabla utilizado en esta pieza permite una riqueza cromática exquisita, donde la superposición de veladuras dota a los pliegues de los mantos de un volumen casi escultórico. Los ángeles, con sus delicados cabellos y gestos solemnes, evocan una musicalidad visual que resuena con las ideas neoplatónicas de la época. En el trasfondo simbólico, la adoración se vuelve una meditación sobre la naturaleza misma de la divinidad, reflejando las tensiones filosóficas del Renacimiento tardío. Actualmente resguardada en el Museo Paul di Pezzoli de Milán, la obra ha influido notablemente en la representación angélica dentro de la pintura religiosa posterior, consolidando la imagen de Botticelli como un maestro de lo sacro y lo onírico. Número 33. El retorno de Judith a Betulia. Cerca de los años 1472 y 1473. Dentro del corpus pictórico de Botticelli, el retorno de Judith a Betulia se distingue como una obra de narrativa vibrante, donde la heroína bíblica, tras haber decapitado a Holofernes, camina con aire resuelto hacia la salvación de su pueblo. La ligereza con la que sostiene la espada y la cabeza envuelta en un paño refuerzan la contradicción entre su aparente fragilidad y la determinación feroz de su acción. Botticelli aborda aquí un tema inusual en su repertorio, pero lo hace con la misma gracia y refinamiento que caracterizan sus composiciones más líricas, logrando una tensión fascinante entre violencia y elegancia. La técnica de temple sobre tabla permite un tratamiento meticuloso de las telas y los cabellos, creando una sensación de movimiento fluido que dota a la figura de Judith de una presencia casi escénica. Los tonos dorados y los sutiles contrastes de luz enfatizan su protagonismo, mientras que la arquitectura de fondo enmarca la narrativa con un sentido de profundidad persuasivo.
Esta obra, actualmente conservada en la Galería Uffizi de Florencia, anticipa el dinamismo que Botticelli desplegaría en composiciones mitológicas posteriores y ha sido un referente clave en la representación de heroínas bíblicas dentro del arte occidental. Número 32. Retrato de Dante Alighieri, cerca del año 1495. Este retrato de Dante Alighieri es un testimonio de la fascinación renacentista por los grandes intelectuales del pasado. Encargado probablemente por un mecenas florentino, la obra responde al renovado interés por la Divina Comedia en la Florencia de finales del siglo XV, cuando el redescubrimiento de los textos clásicos influía en la identidad cultural de la ciudad. Botticelli, quien ya había ilustrado episodios de la obra literaria, plasma en este retrato la imagen idealizada del poeta exiliado, mostrando a Dante no solo como el autor de un legado literario inmortal, sino también como una figura de autoridad moral y filosófica. Realizado con temple sobre tabla, el retrato destaca por la nitidez de los contornos y la minuciosidad en la representación de los rasgos, enfatizados por el característico capucho rojo y la corona de laurel, símbolos de su papel como poeta laureado. La técnica de Botticelli, de pinceladas precisas y colores sutiles, dota al personaje de una solemnidad casi escultórica, realzada por un fondo neutro que centra la atención en su rostro y expresión reflexiva. Actualmente, la obra se conserva en la Galleria degli Uffizi, en Florencia, donde es admirada como un emblema del humanismo renacentista. Su influencia se ha extendido a representaciones posteriores de Dante, consolidando esta imagen como la más reconocible del poeta y sirviendo de referencia para artistas de los siglos siguientes, desde los prerrafaelitas hasta los simbolistas del siglo XIX. Número 31. San Jerónimo en penitencia. Desde el año 1498 hasta el año 1505. El tema de San Jerónimo penitente fue recurrente en la pintura renacentista, pero en manos de Botticelli adquiere una intensidad emocional única, reflejo de la crisis espiritual que atravesó en sus últimos años. La obra fue concebida en un periodo de profundo cambio en la sociedad florentina, marcado por la influencia del fraile Savonarola, cuyos sermones apocalípticos calaron hondo en el pintor. Esta pieza es testimonio del giro introspectivo de su arte, donde la exuberancia de sus composiciones mitológicas da paso a una expresión más austera y dramática. San Jerónimo, aislado en el desierto, se flagela con una piedra en un acto de penitencia extrema, enfatizando la búsqueda de redención a través del sufrimiento. La obra fue ejecutada con temple y óleo sobre madera, una combinación que permite una riqueza cromática notable, especialmente en la representación de la piel curtida del santo y los tonos terrosos del paisaje árido que lo rodea. Botticelli emplea una composición vertical que refuerza la sensación de aislamiento, con un fondo rocoso que cierra el espacio y crea una atmósfera de desolación. Exhibida en el Museo de Arte de Berlín, esta pieza ha inspirado a numerosos artistas posteriores, influyendo en la representación del ascetismo cristiano en el barroco y en la visión expresionista del sufrimiento humano en siglos posteriores. Número 30. Retrato de una joven, Simonetta Vespucci. Cerca de los años 1480 y 1486. Este retrato encarna la idealización de la belleza femenina en el Quattrocento florentino, al tiempo que refleja la profunda admiración de Botticelli por Simonetta Vespucci, considerada la musa por excelencia del pintor. Simonetta, célebre por su hermosura en la corte de los Medici, falleció prematuramente, lo que alimentó su transformación en un ícono de la juventud y la gracia efímeras. Aunque no existe certeza absoluta sobre su identidad en esta pintura,
La delicadeza de sus rasgos y la melancolía en su expresión evocan la imagen de una belleza idealizada que trasciende lo terrenal. Ejecutado con temple sobre tabla, el retrato destaca por la suavidad de los contornos y la meticulosa atención a los detalles del cabello, dispuesto en elaborados rizos dorados que fluyen con armonía. La técnica de sfumato, aplicada con sutileza, confiere al rostro una apariencia etérea, reforzada por la luz que modela delicadamente sus facciones. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo Stadel de Frankfurt, donde se erige como una de las imágenes más icónicas del ideal femenino renacentista. Su influencia ha sido notable en la evolución del retrato femenino, dejando huella en artistas posteriores como Ingres y los prerrafaelitas, quienes retomaron su delicadeza estilística en busca de una belleza atemporal. Número 29. Retrato de Giuliano de Medici. Cerca del año 1478. El retrato de Giuliano de Medici es una obra de notable profundidad psicológica que captura la imagen de uno de los personajes más influyentes del Renacimiento florentino. Pintado en un periodo convulso, el retrato se sitúa poco antes del trágico asesinato de Giuliano en la conspiración de los Pazzi, confiriéndole un aire premonitorio. Botticelli, estrechamente vinculado a la familia Medici, no solo inmortaliza la nobleza de su modelo, sino que también traduce en el lienzo la melancolía y la introspección de un hombre destinado a la grandeza, pero atrapado en las intrigas de su tiempo. Técnicamente, la obra destaca por la delicadeza en el tratamiento del rostro y la precisión en la textura de los tejidos, elementos que Botticelli domina con maestría. El uso de la témpera sobre tabla permite una luminosidad envolvente, mientras que la sobria gama cromática refuerza la solemnidad del personaje. Su simbología trasciende el retrato convencional. La expresión grave de Giuliano y la sutil inclinación de su cabeza evocan una noble resignación, un eco visual de la fragilidad humana ante el destino. Actualmente, la obra se encuentra en la Galería Nacional de Washington, donde sigue siendo un referente para los estudios del retrato renacentista. Su influencia es palpable en generaciones posteriores, desde los retratos de Bronzino hasta la sutil introspección psicológica de los maestros barrocos. Número 28. Las pruebas de Moisés, fresco de la Capilla Sixtina. Desde el año 1481 hasta el año 1482. En el contexto del ambicioso proyecto de decoración de la Capilla Sixtina, Botticelli plasmó las pruebas de Moisés, una obra que destaca por su complejidad narrativa y su maestría compositiva. Encargado por el Papa Sixto IV como parte del ciclo sobre la vida de Moisés y Cristo, el fresco ilustra episodios clave del profeta hebreo, desde su destierro hasta la revelación de su misión. La riqueza escenográfica y la multiplicidad de figuras revelan la capacidad de Botticelli para articular escenas de intensa carga dramática, en una síntesis perfecta entre lo divino y lo terrenal. La técnica al fresco, con su exigencia de ejecución rápida sobre el yeso húmedo, permitió a Botticelli desplegar un cromatismo vibrante y una pincelada segura. La distribución de los grupos y el uso de la perspectiva arquitectónica crean una dinámica de tensión y solemnidad. Los símbolos son abundantes. La vara de Moisés, sus gestos de liderazgo y la presencia de personajes secundarios que guían la mirada del espectador refuerzan la idea del destino divino. Como parte del conjunto de frescos de la Capilla Sixtina, esta obra se exhibe en el Vaticano, donde su esplendor sigue cautivando a estudiosos y visitantes. Su huella es evidente en la tradición manierista y en la narratividad visual de artistas como Rafael y Miguel Ángel. Número 27. La historia de Lucrecia. Desde el año 1496 hasta el año 1504.
El dramatismo y la virtud moral son los ejes centrales de la historia de Lucrecia, una de las composiciones más impactantes de Botticelli en su etapa madura. Basada en el relato clásico de Tito Livio, la pintura aborda la trágica historia de Lucrecia, cuya muerte provocó la caída de la monarquía en Roma. La obra es un reflejo de las preocupaciones políticas de la Florencia de finales del siglo XV, cuando las ideas republicanas cobraban fuerza frente a los resquebrajamientos del poder mediceo. Botticelli, influenciado por el espíritu reformista de Savonarola, dota a la escena de una gravedad moral inusual, convirtiéndola en un alegato contra la corrupción y la injusticia. El formato alargado y la disposición secuencial de las escenas demuestran un dominio absoluto del espacio pictórico. La técnica de la témpera sobre madera, característica del maestro, permite una paleta rica en contrastes, con tonos dorados y rojizos que enfatizan la intensidad emocional del relato. La simbología es contundente. La espada, el cuerpo exánime de Lucrecia y las expresiones de los personajes funcionan como una narración visual del sacrificio y la virtud. Actualmente, la obra se encuentra en la Galería Isabella Stewart Gardner de Boston, donde continúa siendo objeto de admiración y análisis. Su impacto es visible en la pintura histórica posterior, desde los frescos manieristas hasta las representaciones neoclásicas de David Ingres. Número 26. La Virgen de la Loggia, Madonna de la Loggia. Cerca del año 1467. Con una delicadeza que presagia su genio pictórico, Sandro Botticelli inmortaliza en la Virgen de la Loggia un instante de devoción y dulzura. La obra, realizada en los primeros años de su carrera, refleja la influencia del Quattrocento florentino y la herencia de su maestro Filippo Lippi. La Virgen sostiene al niño en un gesto de ternura contenida, mientras un fondo arquitectónico alude a la estructura de una logia, creando un sutil juego entre lo sacro y lo mundano. Esta composición, lejos de la grandilocuencia, encuentra su fuerza en la intimidad del vínculo materno, anticipando la sensibilidad característica del maestro. La ejecución técnica de la obra exhibe la meticulosidad del temple sobre tabla, con una paleta dominada por los tonos suaves y una iluminación que modela los rostros con gran delicadeza. La loggia enmarca la escena, dotándola de profundidad, mientras el juego de luces refuerza la espiritualidad de la imagen. La simbología mariana se hace presente en los colores y en la composición cerrada, que evoca el recogimiento de la fe. Actualmente resguardada en la Galería de los Uffizi, la obra no solo testimonia la evolución estilística de Botticelli, sino que también inspiró posteriores representaciones de la Virgen, influyendo en su célebre Madonna del Magnificat y en las Madonas renacentistas de Rafael. Número 25. La Virgen adorando al niño dormido. Cerca del año 1490. En el esplendor de su madurez artística, Botticelli concibe la Virgen adorando al niño dormido, una obra donde la melancolía y la devoción se entrelazan en una escena de inusual serenidad. A diferencia de las representaciones convencionales del niño despierto, aquí aparece dormido en un gesto premonitorio de su pasión, mientras la Virgen lo contempla con una expresión de amor resignado. Esta pieza, que se inserta en el contexto del auge de la devoción privada en la Florencia del siglo XV, muestra la sensibilidad introspectiva del artista en su etapa tardía, marcada por una espiritualidad cada vez más profunda. La obra, ejecutada en temple sobre tabla, destaca por su exquisita precisión en los detalles, desde el delicado modelado de los rostros hasta la fluidez de los pliegues en los mantos. La luz, difusa y suave, envuelve la escena en una atmósfera de recogimiento, reforzada por la austeridad del fondo. Simbólicamente, la disposición de los personajes evoca el gesto de adoración de las pietas,
estableciendo un vínculo iconográfico entre la Natividad y la crucifixión. Actualmente en la Galería Nacional de Londres, esta pintura no solo impactó en la imaginería religiosa del Renacimiento, sino que también influyó en la representación del niño dormido en artistas como Perugino y Fra Bartolomeo. Número 24. La última comunión de San Jerónimo. Cerca del año 1495. En una de sus composiciones más dramáticas, Botticelli presenta la última comunión de San Jerónimo, una obra de profunda carga emocional y misticismo. La escena captura el momento en que el anciano Jerónimo, agotado por la penitencia y la devoción, recibe la Eucaristía en su lecho de muerte. En un tiempo donde la crisis espiritual sacudía Florencia, Botticelli se aleja de la belleza idealizada de sus Madonas y abraza una estética más severa, con figuras alargadas y gestos de intenso patetismo. La influencia de Savonarola y su prédica sobre la purificación del arte sacro es innegable, reflejando una transformación en la visión del pintor. La obra, realizada en temple sobre tabla, muestra un tratamiento austero del color, con predominio de tonos terrosos y una iluminación que dramatiza la escena. La disposición piramidal de las figuras refuerza la tensión, mientras la expresión de San Jerónimo transmite la intensidad de su fe. El simbolismo se manifiesta en la presencia de los monjes que lo asisten, representando la continuidad de la iglesia. Conservada en el Museo de Arte de Berlín, esta pieza dejó una huella en la iconografía religiosa posterior, sirviendo de referencia para obras de Domenico Ghirlandaio y Miguel Ángel, quienes retomaron la solemnidad y el patetismo del momento final del santo. Número 23. La visión de San Agustín. Cerca del año 1488. Sandro Botticelli, en su etapa de madurez artística, plasmó en la visión de San Agustín la tensión entre lo terrenal y lo divino, un tema recurrente en la teología medieval. Inspirado en los escritos del santo, el maestro florentino ilustra el momento en que San Agustín, en su estudio, es sobrecogido por una revelación celestial. La obra, concebida en el periodo en que Botticelli se acercaba a los círculos neoplatónicos de Florencia, refleja la preocupación renacentista por la introspección y el conocimiento trascendental. Su composición equilibrada y su atmósfera casi mística revelan una profunda meditación sobre la espiritualidad y la búsqueda de la verdad. La pieza se distingue por la delicadeza de su ejecución, característica del dominio técnico de Botticelli. Trabajada sobre tabla con temple al huevo, la pintura exhibe un modelado sutil en los rostros y una fluidez en el drapeado de las vestiduras que acentúan la sensación de movimiento contenido. Los detalles minuciosos del mobiliario y los libros en el estudio del santo sugieren no solo el refinamiento de la perspectiva lineal, sino también una meticulosa narración visual. Actualmente, la visión de San Agustín se encuentra en la Galería degli Uffizi en Florencia, donde continúa siendo objeto de admiración por su profundidad simbólica. La influencia de esta obra se percibe en artistas posteriores que exploraron la representación de lo divino en la vida cotidiana, consolidando un lenguaje pictórico que amalgama lo real con lo etéreo. Número 22. El descubrimiento del cadáver de Holofernes. Cerca del año 1470. Dentro del corpus de obras tempranas de Botticelli, el descubrimiento del cadáver de Holofernes se erige como un testimonio del dramatismo narrativo que el maestro florentino perfeccionaría a lo largo de su carrera. Inspirada en la historia bíblica de Judith y Holofernes, la pintura capta el momento en que los soldados asirios encuentran el cuerpo decapitado de su general, víctima del arrojo de una mujer que simboliza la justicia divina. Botticelli, aún bajo la influencia de su maestro Filippo Lippi, compone una escena de inusual teatralidad, marcada por una intensidad emocional que anticipa la expresividad de sus obras posteriores.
La obra, ejecutada con temple sobre tabla, exhibe un rigor compositivo que equilibra el dramatismo de la escena con una estudiada armonía visual. La paleta cromática, dominada por tonos terrosos y dorados, refuerza la sensación de tensión contenida, mientras que el detallado tratamiento de los paños y las armaduras denota una meticulosa observación de los materiales. Hoy en día, esta pieza se conserva en el Museo del Louvre, donde resuena como una de las primeras manifestaciones de la capacidad de Botticelli para plasmar la intensidad emocional en la pintura narrativa. Su impacto puede rastrearse en la producción de artistas manieristas que, un siglo después, acentuaron la gestualidad y la teatralidad en sus composiciones inspiradas en los relatos bíblicos. Número 21. La Virgen y el Niño con dos ángeles. Desde el año 1468 hasta el año 1469. La Virgen y el Niño con dos ángeles representa uno de los primeros logros de Botticelli en la exploración del tema mariano, inscribiéndose dentro de la tradición devocional de la Florencia del siglo XV. En esta composición, el pintor abandona la solemnidad hierática de sus predecesores para dotar a la escena de una gracia lírica inusitada. La Virgen, con una expresión serena y contemplativa, sostiene al niño mientras dos ángeles, de rostros etéreos y juveniles, elevan la imagen a una dimensión casi celestial. La suavidad en los gestos y la dulzura de las miradas evocan una humanidad tangible que preludia el refinamiento emocional característico de la obra madura de Botticelli. La pieza, realizada en temple sobre tabla, destaca por la delicadeza en el modelado de los rostros y la exquisita transparencia de los velos que cubren a la Virgen, evidenciando la influencia de Filippo Lippi en el joven Botticelli. La precisión en los contornos y la fluidez en los cabellos revelan ya el estilo distintivo que definiría su producción posterior. Actualmente, la obra se encuentra en la Galería Nacional de Londres, donde es considerada un hito en la evolución de la iconografía mariana del Renacimiento. Su influencia se extiende a numerosos pintores del Quattrocento, quienes, inspirados en la ternura de la escena, buscaron integrar una mayor naturalidad en sus representaciones religiosas, marcando un punto de inflexión en la tradición pictórica de la época. Número 20. La Lamentación sobre Cristo muerto. Cerca del año 1490. Con un dramatismo que anticipa las tensiones del arte manierista, La Lamentación sobre Cristo muerto es una de las composiciones más conmovedoras de Botticelli. Pintada en un periodo de intensas transformaciones tanto en Florencia como en su propia vida, la obra refleja una profunda introspección espiritual. Botticelli, influenciado por el pensamiento apocalíptico de Savonarola, abandona la serenidad clásica de su primera etapa para adentrarse en una expresividad desgarradora. Los gestos de los personajes, cargados de un dolor exacerbado, evocan el teatro de la devoción cristiana del siglo XV, intensificando la sensación de pérdida y desesperación. La técnica de Botticelli en esta pieza revela una notable maestría en el tratamiento de los volúmenes y las texturas. La composición se estructura con un uso magistral de la línea y un cromatismo atenuado, donde los tonos terrosos y los reflejos dorados dotan la escena de una atmósfera de recogimiento. El tema central, la muerte de Cristo, se enmarca en una iconografía que evoca la pasión y el sacrificio, con un simbolismo que refuerza la idea de la redención a través del sufrimiento. Actualmente, esta obra se encuentra en el Museo Paul di Pezzoli de Milán, donde es valorada no solo por su emotiva carga espiritual, sino también por la influencia que ejerció en artistas posteriores, especialmente en los manieristas, quienes reinterpretaron su dramatismo en clave más exacerbada y ornamental. Número 19. Madonna del Roseto. Cerca del año 1470.
En la dulzura etérea de Madonna del Rosetto, Botticelli captura la esencia de la maternidad sagrada con una delicadeza que evoca las tradiciones pictóricas del gótico tardío, pero con la frescura y el refinamiento propios del Quattrocento florentino. Realizada en su juventud, la obra muestra ya los rasgos distintivos de su estilo, la suavidad de los contornos, la estilización de las figuras y un lirismo que transforma la imagen en una visión casi celestial. La figura de la Virgen, rodeada de un exuberante rosal, simboliza la pureza y la gracia divina, mientras que la disposición de los pliegues en su vestimenta insinúa la minuciosidad con la que Botticelli observaba la realidad, sin renunciar a su carácter idealizado. Pintada al temple sobre tabla, la obra se distingue por una minuciosa atención al detalle en la representación de los pétalos y hojas, cuyas texturas vibran con una luminosidad casi mística. La composición triangular, de clara influencia leonardesca, equilibra la relación entre la Virgen y el niño, estableciendo una comunicación visual cargada de ternura. Esta obra se conserva en el Museo de Arte de Berlín, donde sigue siendo un punto de referencia para el estudio de la evolución del maestro florentino. Su influencia se extiende a generaciones posteriores de artistas devocionales, que encontraron en su representación idealizada de la Virgen un modelo de belleza y espiritualidad difícil de igualar. Número 18. La historia de Virginia. Desde el año 1496 hasta el año 1504. Inspirada en los relatos de Tito Livio, la historia de Virginia representa una de las últimas grandes composiciones narrativas de Botticelli, marcada por una densidad dramática y una complejidad visual que reflejan el contexto turbulento del final del siglo XV. La obra ilustra el trágico destino de Virginia, joven romana cuya muerte a manos de su propio padre fue el símbolo de la lucha contra la tiranía. En esta pieza, Botticelli demuestra su dominio del espacio y del movimiento, organizando la acción en una secuencia de episodios que se entrelazan en un paisaje urbano meticulosamente elaborado. La gestualidad exaltada y la expresividad de los rostros refuerzan el carácter teatral de la escena, evidenciando el eco de la retórica humanista en la pintura renacentista. La técnica al temple, combinada con una paleta de tonos vibrantes, resalta la tensión de la narración, donde la arquitectura clásica y los gestos vehementes de los personajes se conjugan para transmitir una sensación de inminente tragedia. La obra se encuentra en la Accademia Carrara de Bérgamo, donde continúa atrayendo la atención de historiadores y artistas fascinados por su estructura compositiva. Su influencia se percibe en el desarrollo posterior de la pintura histórica, influyendo en artistas del siglo XVI que retomaron su capacidad de síntesis narrativa para plasmar relatos de fuerte carga moral y política. Número 17. Las Tentaciones de Cristo, fresco de la Capilla Sixtina. Desde el año 1481 hasta el año 1482. Encargada por el Papa Sixto IV para la decoración de la Capilla Sixtina, Las Tentaciones de Cristo es una de las contribuciones más notables de Sandro Botticelli a la grandiosa narrativa visual del espacio sagrado. Realizada en pleno apogeo del Renacimiento, la obra se inscribe en el monumental ciclo de frescos que ilustran episodios del Antiguo y Nuevo Testamento, en diálogo con la majestuosidad de la arquitectura vaticana. Botticelli, junto con otros grandes maestros florentinos de la época, trabajó en esta empresa colosal, dejando su impronta en una escena que ilustra con refinada teatralidad los desafíos espirituales enfrentados por Cristo en el desierto. Cada gesto y cada expresión en la composición resuena con el dramatismo propio de la pintura sacra renacentista, elevando el mensaje a una dimensión atemporal. Ejecutado al fresco, el artista aplicó su dominio del dibujo y la anatomía con una meticulosidad excepcional,
logrando volúmenes suaves y gestos de gran plasticidad. La técnica de superposición de capas translúcidas permite que la luz modele los cuerpos con sutileza, mientras que la composición arquitectónica enmarca las figuras con una rigurosa perspectiva lineal. Simbólicamente, la escena confronta la divinidad con la fragilidad humana, estableciendo un juego de tensiones entre la tentación y la virtud. En la actualidad, la obra permanece en su ubicación original dentro de la Capilla Sixtina, compartiendo protagonismo con las creaciones de Miguel Ángel y otros ilustres maestros. Su influencia resuena en múltiples representaciones posteriores del tema, desde la pintura manierista hasta interpretaciones barrocas que profundizan en la expresividad dramática del relato bíblico. Número 16. La Madonna del Libro. Madonna del Libro. Cerca de los años 1480 y 1481. Obra de delicada poesía visual, la Madonna del Libro plasma con exquisita intimidad la relación entre la Virgen y el niño, encapsulando el ideal de belleza serena y contemplativa del Renacimiento florentino. En este retrato devocional, Botticelli se aleja de la grandilocuencia narrativa para concentrarse en la ternura de la escena, donde el libro abierto simboliza la sabiduría divina y la profecía del destino de Cristo. El refinamiento con el que el pintor construye la atmósfera sugiere una espiritualidad serena, reflejada en los gestos pausados y la expresión melancólica de María. Los colores vibrantes de los paños, en particular el azul profundo de su manto, contrastan con la delicadeza de la piel traslúcida, revelando un virtuosismo técnico que eleva la obra a una dimensión casi etérea. Botticelli despliega su maestría en la técnica del óleo sobre tabla, logrando un efecto de suavidad y luminosidad que dota a la composición de un aire casi irreal. Las finas veladuras aplicadas en las carnaciones y la sutil gradación tonal en los tejidos evidencian una meticulosidad que anticipa los valores plásticos del Alto Renacimiento. La iconografía mariana, enriquecida por la presencia del libro y la disposición serena de las figuras, influyó en innumerables representaciones posteriores del tema, estableciendo un modelo que sería retomado por Rafael y otros maestros renacentistas. La obra, conservada en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, sigue siendo una de las más delicadas interpretaciones del vínculo materno-divino, inspirando generaciones de artistas en la búsqueda de una belleza idealizada. Número 15. Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista. Cerca de los años 1490 y 1495. En Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista, Botticelli conjuga la solemnidad sacra con una dulzura profundamente humana, creando una composición equilibrada en la que los personajes emergen con naturalidad dentro de un entorno sereno. La escena establece un vínculo simbólico entre la Virgen, el niño y el joven San Juan Bautista, quien, en su papel prefigurativo, anticipa la pasión de Cristo. La melancolía implícita en los gestos y las miradas sugiere una contemplación de lo sagrado que trasciende la representación meramente figurativa. Aquí, el maestro florentino da muestras de su sensibilidad única para la expresión y el movimiento, estructurando la composición en un triángulo armónico que refuerza la estabilidad y la serenidad del conjunto. Técnicamente, la obra destaca por la delicadeza de las líneas, la suavidad de los contornos y la exquisita gradación cromática que confiere una luminosidad interna a las figuras. La fluidez del dibujo y la transparencia de las capas pictóricas evidencian la influencia de la tradición florentina, mientras que el esfumado en los rostros añade un matiz de introspección emocional. La simbología del niño en diálogo con San Juan remite a una lectura teológica del destino mesiánico, mientras que el paisaje en el fondo aporta una profundidad lírica característica del arte de Botticelli. Actualmente conservada en el Museo del Louvre, la obra ha ejercido una notable influencia en la evolución de la pintura religiosa,
sirviendo como referente para la representación de la infancia sagrada en la iconografía posterior. Número 14. San Agustín en su estudio. 1480. Encargada como parte de la ornamentación de la iglesia de Ognissanti en Florencia, esta obra de Botticelli capta la figura de San Agustín en un momento de introspección y erudición. Enmarcado dentro de una celda sobria pero repleta de conocimiento, el santo, en plena madurez, parece interrumpido en su escritura por una revelación intelectual. Botticelli, siempre atento al dinamismo de la psicología humana, representa aquí la tensión entre el pensamiento divino y la realidad terrenal, dotando al personaje de una expresión de profunda concentración y determinación. La técnica del fresco, aplicada con maestría, otorga a la escena una textura aterciopelada, en la que la precisión del trazo convive con la calidez de los matices ocres y terrosos. El cuidadoso modelado de la luz acentúa el volumen de los objetos y la estructura del espacio, enmarcando a San Agustín dentro de una atmósfera austera pero intelectualmente rica. La simbología del estudio, con libros dispersos y herramientas de escritura, refuerza la idea del santo como figura del pensamiento y la razón. Actualmente, este fresco sigue ocupando su lugar original en la iglesia de Ognissanti, integrándose en el discurso visual de la capilla. La influencia de esta representación se percibe en posteriores interpretaciones de santos estudiosos, como las versiones de San Jerónimo realizadas en los siglos XVI y XVII, que recogen la misma intensidad intelectual en su expresión. Número 13. Las historias de Nastagio degli Onesti. Cerca del año 1483. Inspirada en la octava novela de la quinta jornada del Decamerón de Boccaccio, esta serie de 4 paneles fue encargada con motivo de un enlace matrimonial, simbolizando los valores de la unión y la moral dentro de la sociedad florentina. Botticelli narra visualmente el tormento del espectro de un caballero rechazado y su perpetua caza de la mujer que despreció su amor. La secuencia de las escenas, repletas de dinamismo, capta tanto el horror sobrenatural como la transformación del relato en una advertencia moral, recordando la fuerza de las normas sociales sobre la voluntad individual. El artista ejecuta estas escenas con una notable minuciosidad, utilizando la técnica del temple sobre tabla para conseguir una paleta luminosa y de gran riqueza cromática. La disposición de los personajes y la profundidad espacial se articulan con una precisión casi escenográfica, generando una sensación de ritmo narrativo que guía la mirada del espectador a través de cada episodio. La naturaleza, omnipresente, se convierte en un testigo del drama humano, reflejando el equilibrio entre lo real y lo fantástico. Actualmente, la serie se encuentra dividida entre el Museo del Prado en Madrid y colecciones privadas, lo que ha fragmentado su lectura original. No obstante, su influencia es innegable, ya que la estructura narrativa de la obra influyó en la pintura veneciana de finales del siglo XV, al enfatizar la capacidad de la imagen para contar historias con una claridad casi teatral. Número 12. Retrato de un joven con medalla. Cerca de los años 1474 y 1475. Este retrato de juventud se erige como una de las obras más refinadas de Botticelli en el género del retrato, destacando tanto por su audaz frontalidad como por su sutileza psicológica. Representa a un joven noble, cuya identidad ha sido objeto de debate, sosteniendo con orgullo una medalla de Cosme de Medici, símbolo inequívoco de la influencia política y cultural de la familia en la Florencia del siglo XV. Más allá de la representación individual, la obra encarna la sofisticación y el ideal humanista de la época, donde la imagen personal adquiría un peso significativo en la construcción de la memoria y la identidad. Realizado al temple sobre tabla,
El retrato exhibe la meticulosidad de Botticelli en la ejecución de los rasgos faciales, destacando especialmente la tersura de la piel y la suavidad del cabello, tratado con una delicadeza casi escultórica. La profundidad cromática y la composición equilibrada revelan una clara búsqueda de armonía visual, mientras que el fondo sobrio dirige toda la atención al sujeto. Actualmente, la obra forma parte de la colección del Museo Uffizi en Florencia, donde se ha consolidado como un emblema del retrato quattrocentista. Su influencia se extendió en los círculos artísticos posteriores, sirviendo de modelo para los retratos renacentistas que, a partir del siglo XVI, buscaron capturar no solo la apariencia, sino también la esencia intelectual y moral de sus modelos. Número 11. La Piedad, Pietà, cerca del año 1490. En el último cuarto del siglo XV, Botticelli concibió la Piedad en un momento de profunda transformación espiritual y artística en Florencia. Enmarcada en la tradición devocional, la obra refleja la angustia y el pathos característicos de la iconografía cristiana de la época, pero filtrados a través de la sensibilidad melancólica del maestro. En ella, el lamento sobre el cuerpo de Cristo se aparta de la grandiosidad monumental de otras Pietà, optando por una intimidad emocional que anticipa la expresividad de los últimos años del pintor, influenciado por el fervor religioso que dominó Florencia en los años previos a su muerte. La técnica se distingue por el refinamiento del temple sobre tabla, con una meticulosa disposición de las figuras en un espacio comprimido que intensifica el dramatismo de la escena. La gama cromática, en la que dominan tonos terrosos y dorados, enfatiza la solemnidad del momento, mientras que el tratamiento minucioso de los paños refuerza la tensión estructural. Más allá de su carga religiosa, la obra es un manifiesto del tránsito entre el idealismo renacentista y la inquietud espiritual que marcaría el inicio del siglo XVI. Actualmente, la pieza se conserva en la Galería Poldi Pezzoli de Milán, donde su resonancia conmueve tanto a historiadores del arte como a fieles devotos. Su particular intensidad emocional dejó huella en la pintura devocional posterior, influyendo en artistas como Perugino y, más tarde, en la obra sacra de Pontormo. Número 10. Fortaleza, 1470. Pintada en los inicios de la carrera de Botticelli, Fortaleza forma parte de un conjunto de alegorías encargado para el Tribunal de Mercancías de Florencia, donde se exaltaban las virtudes cardinales en el contexto cívico y político de la ciudad. Esta obra, singular en su género, exhibe una concepción de la fortaleza que se aparta de la rigidez tradicional. La figura femenina, de una elegancia escultural, no impone su presencia con agresividad, sino con una dignidad serena y majestuosa. Su actitud resuelta pero contenida refleja un equilibrio entre la fuerza y la razón, un mensaje de orden y control en una Florencia que transitaba entre el esplendor artístico y las tensiones políticas. Ejecutada en temple sobre tabla, la obra demuestra la precisión técnica del joven Botticelli, quien, influenciado por la escuela de Filippo Lippi, logra un modelado suave de los volúmenes y una definición clara del dibujo. La armadura meticulosamente representada y el ropaje fluido establecen un contraste entre la dureza del metal y la gracia femenina, subrayando la dualidad simbólica de la pieza. Exhibida en la Galería Uffizi, la obra se inscribe en la tradición de las representaciones alegóricas del siglo XV, influyendo en el desarrollo del retrato idealizado en el Renacimiento. Su huella se percibe en la pintura veneciana posterior, en artistas como Giorgione, que reinterpretaron la nobleza y el equilibrio de la figura femenina en un contexto humanista. Número 9. La Natividad Mística, Natività Mistica. Desde el año 1500 hasta el año 1501.
Considerada una de las obras más enigmáticas de Botticelli, la Natividad mística se aleja de la serenidad clásica del Renacimiento para adentrarse en una visión apocalíptica e intensa del nacimiento de Cristo. Concebida en un periodo de crisis personal y política, en el que Florencia era sacudida por las predicaciones de Savonarola y la caída de los Medici, la obra encapsula un sentido de urgencia espiritual. La escena, densamente poblada, reúne ángeles danzantes y figuras humanas en actitudes de adoración y súplica, mientras la Virgen y el Niño ocupan el centro con una serenidad inquietante. El carácter profético de la composición, con inscripciones que aluden a la redención y al juicio final, refuerza su singularidad dentro del corpus del artista. Realizada en óleo sobre tabla, técnica poco habitual en su producción, la obra destaca por la superposición de planos y el dinamismo compositivo, en un aparente desorden que sugiere una visión trascendental más que terrenal. Los tonos dorados y la luminosidad difusa confieren a la escena una cualidad sobrenatural, acentuando la sensación de revelación. Resguardada en la National Gallery de Londres, la Natividad mística ha sido objeto de múltiples interpretaciones y análisis que la vinculan tanto a la pintura flamenca como a los simbolismos del arte visionario. Su audaz ruptura con el idealismo renacentista anticipa el manierismo y, siglos más tarde, influiría en la estética expresionista por su intensidad emocional y su carga simbólica. Número 8. Venus y Marte, Venere e Marte. Cerca del año 1485. La obra Venus y Marte de Sandro Botticelli emerge en un periodo de esplendor florentino, cuando la exaltación de la mitología clásica hallaba su eco en la pintura. Encargada probablemente por la poderosa familia Vespucci, la escena representa el delicado equilibrio entre la sensualidad y la inteligencia, un diálogo visual entre la diosa del amor y el dios de la guerra. Venus, impoluta y serena, domina con su mirada a un Marte rendido por el sopor, despojado de su armadura y vulnerable ante la gracia femenina. Este sutil juego de contrastes evoca la armonía ideal del amor sobre la fuerza bruta, un tema recurrente en la iconografía renacentista. Botticelli despliega su maestría técnica mediante una ejecución precisa en temple sobre tabla, donde la finura de los contornos y la suavidad de las carnaciones adquieren un carácter casi etéreo. La riqueza simbólica se refuerza con la presencia de los faunos traviesos que despojan a Marte de sus armas, burlándose de su derrota ante la divinidad del amor. Expuesta en la National Gallery de Londres, la obra ha ejercido una influencia notable en la representación alegórica del amor cortesano, sirviendo de inspiración para generaciones posteriores que han reinterpretado la relación entre lo divino y lo terrenal a través de la pintura. Número 7. Palas y el Centauro, Pallade e il Centauro. Desde el año 1482 hasta el año 1483. Encargada en pleno auge de la corte de Lorenzo de Medici, Palas y el Centauro se inscribe dentro del refinado círculo intelectual florentino, donde el neoplatonismo dictaba un profundo diálogo entre lo mitológico y lo moral. La obra, concebida en un periodo de transición para Botticelli, presenta a Palas Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, sujetando con firmeza a un centauro, símbolo de los instintos desenfrenados y la barbarie. Su gesto de dominio es tanto físico como conceptual. La inteligencia civilizadora somete a la violencia irracional. Un mensaje acorde con la sofisticación política y cultural de la Florencia renacentista. El temple sobre tabla permite una riqueza cromática de matices delicados, especialmente en los dorados y los verdes que revisten a la diosa. La ornamentación de su vestido, con motivos entrelazados de ramas de olivo, refuerza la idea de la victoria de la razón sobre la brutalidad. Actualmente en los Uffizi de Florencia,
La obra ha sido referente para múltiples interpretaciones filosóficas y artísticas, influyendo en la iconografía del poder femenino en siglos posteriores y en la evolución de la pintura alegórica dentro de la tradición renacentista. Número 6. La Madonna del Magnificat. Madonna del Magnificat. Desde el año 1481 hasta el año 1485. En el contexto de una Florencia en la que la devoción mariana alcanzaba su máxima expresión, la Madonna del Magnificat se erige como un paradigma de la fusión entre espiritualidad y refinamiento pictórico. Botticelli representa a la Virgen en un momento de gracia contemplativa, coronada por ángeles mientras escribe las palabras del Magnificat, el cántico de alabanza extraído del Evangelio de Lucas. Su semblante sereno y la disposición circular de la composición acentúan la idea de un tiempo suspendido, donde la maternidad divina se convierte en un emblema de perfección celestial. Ejecutada en temple sobre tabla, la obra destaca por la minuciosidad de los detalles y la delicadeza en la transición de los tonos dorados y nacarados, que confieren a la escena un resplandor etéreo. La corona que los ángeles posan sobre la Virgen subraya su papel como reina del cielo, mientras que el libro que sostiene refuerza su papel como símbolo de sabiduría divina. Actualmente resguardada en los Uffizi de Florencia, esta obra ha sido un modelo recurrente en la iconografía mariana del arte occidental, inspirando innumerables representaciones de la Virgen en la pintura religiosa posterior. Número 5. La Anunciación de Cestello. Annunciazione di Cestello. Desde el año 1489 hasta el año 1490. Esta obra, concebida en un periodo de profunda transformación para la Florencia de finales del siglo XV, encarna la sensibilidad mística que dominaba la ciudad bajo la creciente influencia de Girolamo Savonarola. Encargada para el convento de Santa María Maddalena de Pazzi, entonces conocido como Cestello, la escena de la Anunciación adquiere una solemnidad que va más allá del relato evangélico. Botticelli, marcado por el fervor religioso que impregnaba la sociedad florentina, plasma la interacción entre el ángel Gabriel y la Virgen con un dinamismo contenido, como si la trascendencia del mensaje se materializara en el aire denso que los rodea. Ejecutada con temple sobre tabla, la obra muestra una maestría técnica en la utilización de la perspectiva lineal, evidente en la disposición arquitectónica que enmarca la escena. La composición es un equilibrio entre la rigurosidad geométrica y el lirismo gestual que define la obra tardía del maestro. Más allá de la narración bíblica, el cuadro está cargado de simbolismo. La apertura de la loggia al paisaje no solo profundiza el espacio, sino que sugiere una transición entre lo divino y lo terrenal. Actualmente, la obra se conserva en la Galería Uffizi, donde se erige como un testimonio de la evolución estética de Botticelli y su capacidad para conjugar la elegancia renacentista con la intensidad espiritual. Su influjo se deja sentir en generaciones posteriores, particularmente en los manieristas, quienes retomaron la expresividad contenida de sus figuras y la teatralidad de sus composiciones. Número 4. La calumnia de Apeles, la Calunia. Cerca del año 1495. Inspirada en un relato del escritor griego Luciano de Samosata, esta obra es un refinado ejercicio de erudición pictórica y un comentario velado sobre las intrigas políticas que agitaban Florencia en los últimos años del siglo XV. Botticelli recupera la estructura compositiva descrita por Luciano, adaptándola a su propio lenguaje visual. La escena, cargada de tensión, presenta a la calumnia arrastrando a su víctima ante un rey incauto, mientras las alegorías de la ignorancia y la sospecha lo influencian, un eco evidente de la inestabilidad política que vivió la Florencia de los Medici. La pintura, realizada con la técnica del temple sobre tabla,
Se distingue por la riqueza ornamental y el detallismo de las figuras, cuyo refinamiento plástico evoca el clasicismo antiguo. La monumentalidad arquitectónica refuerza la sensación de teatralidad y enmarca la alegoría con un rigor compositivo que denota la madurez del artista. Más allá de su virtuosismo técnico, la obra encierra un mensaje de vigencia atemporal, la manipulación de la verdad y la corrupción del juicio humano. Hoy resguardada en la Galería Uffizi, esta pieza ha sido fuente de inspiración para artistas posteriores, desde los manieristas florentinos hasta los pintores barrocos, fascinados por su dramatismo contenido y la complejidad psicológica de sus personajes. Número 3. La adoración de los magos. Cerca del año 1475. En este monumental encargo para la familia Lamy, Botticelli convierte un tema sacro tradicional en una exaltación del esplendor florentino del siglo XV. Con un enfoque novedoso, el artista integra a los miembros de la poderosa familia Medici en la escena, entremezclándolos con los personajes bíblicos en un gesto de devoción y afirmación de su preeminencia social. La adoración de los magos se convierte así en una síntesis del humanismo renacentista, donde lo divino y lo terrenal coexisten en una armonía pictórica excepcional. Realizada con temple sobre tabla, la obra destaca por su vibrante riqueza cromática y el exquisito tratamiento de las vestiduras y los rostros, cada uno de ellos dotado de una individualidad insólita para la época. El dominio de la perspectiva se hace evidente en la composición arquitectónica, que guía la mirada hacia la figura central de la Virgen con el Niño, rodeada por el séquito de adoradores en una disposición circular que confiere profundidad y dinamismo a la escena. Actualmente, se conserva en la Galería Uffizi, donde sigue siendo una de las piezas más admiradas del maestro. Su impacto en la pintura florentina fue profundo, estableciendo un modelo para representaciones posteriores de la adoración que artistas como Leonardo da Vinci y Perugino retomaron y reinterpretaron con sus propios matices estilísticos. Número 2. Primavera. Cerca del año 1482. Concebida en el apogeo del Renacimiento florentino, Primavera es una celebración pictórica de la mitología y la erudición neoplatónica. Encargada por Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, la obra encarna el refinamiento intelectual de la corte florentina, donde el arte, la poesía y la filosofía convergían en un ideal de belleza inigualable. Botticelli, inmerso en este círculo de humanistas, trasciende la mera representación figurativa y crea una alegoría de la fertilidad y la armonía cósmica, evocando las cadencias de la poesía de Ovidio y Lucrecio en una composición etérea y profundamente simbólica. Realizada al temple sobre tabla, la obra se distingue por la meticulosa aplicación de pigmentos y la delicadeza de sus veladuras, elementos que confieren a las figuras un resplandor casi sobrenatural. En este jardín suspendido en la atemporalidad, Venus preside con su gesto sereno, mientras a su alrededor se despliega un ballet de divinidades y ninfas en un orden coreográfico perfecto. La llegada de la primavera, representada en la metamorfosis de Cloris en Flora, se convierte en una oda visual al amor y la regeneración. Exhibida en la Galería Uffizi de Florencia, la pintura ha ejercido una influencia ineludible en la estética simbolista y en el arte prerrafaelita del siglo XIX, consolidando su estatus como una de las creaciones más sublimes del Quattrocento. Número 1. El nacimiento de Venus, la Nascita di Venere. Cerca del año 1485. Con una gracia incomparable, el nacimiento de Venus irrumpe en la historia del arte como una visión etérea de la belleza idealizada. Encargada por la poderosa familia Medici, la obra es un manifiesto visual de la concepción neoplatónica del amor y la perfección. Inspirada en la literatura clásica,
En particular en los versos de Policiano, la escena recrea el instante en que Venus, nacida de la espuma del mar, alcanza la orilla impulsada por los céfiros. La diosa, en su desnudez pudorosa, encarna la sublimación del deseo, en un equilibrio entre lo carnal y lo divino que definió la sensibilidad renacentista. Botticelli opta por una técnica excepcional para la época: el temple sobre lienzo, un soporte menos común en el siglo XV, que confiere una suavidad inigualable a las formas y acentúa la fluidez de las líneas ondulantes. La atmósfera de la composición, con su luz diáfana y su armonía cromática, evoca un mundo onírico donde la realidad se disuelve en la idealización. Actualmente resguardada en la Galería Uffizi de Florencia, la obra ha dejado una impronta indeleble en la historia del arte, influyendo en movimientos tan diversos como el academicismo del siglo XVIII y la ilustración de moda en el siglo XX, donde su iconografía sigue siendo reinterpretada como emblema del ideal femenino. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.